Augusto nace unos 20 años aproximadamente después de la invención de la Santa Cruz. Visita Jerusalén, es decir, ahí podríamos decir una perdurabilidad histórica que es bastante notable, hasta el punto de que las noticias que ofrece San Juan Crisóstomo pues las podemos considerar como históricamente irrefutables. Hay también referencias en algunas obras de San Ambrosio, de San Paulino de Nola y del biógrafo ya cronológicamente posterior, el biógrafo de San Martín de Tours, Sulpicio Severo. Todos coinciden en un dato, y es que desde que llegó a Tierra Santa, Santa Elena manifestó un interés por buscar afanosamente la Santa Cruz. Sintiéndose frustrada, aquí entra ya un poco la leyenda, pasó a indagar entre los judíos quién podía tener noticia del lugar donde se encontraba la cruz donde Cristo había sido crucificado. Y un tal Judas le reveló el secreto rigurosamente guardado entre los judíos. Después de la muerte de Cristo, para evitar cualquier tipo de veneración al instrumento de ejecución para ellos, de salvación para los cristianos, habían arrojado a un pozo las 3 cruces del Calvario y habían cegado ese pozo con tierra. Y se desarrollaron entonces lo que son las primeras excavaciones podríamos llamar, de la era cristiana. La narración de esta leyenda, de esta tradición, cuenta cómo esas excavaciones tuvieron éxito, aparecieron 3 cruces con gran júbilo de Santa Elena y sacadas a la luz solamente quedaba discernir, saber cuál era la que había tenido el cuerpo de Cristo pendiente de ella. Relatan las fuentes que el obispo Demetrio tuvo la idea de organizar una procesión, el obispo de Jerusalén, una procesión solemne con toda la veneración que el asunto requería, elevando al cielo plegarias, cantando salmodias, para poner sobre las cruces descubiertas el cuerpo de una mujer, una cristiana moribunda, para ver si, jurándose, mostraba cuál era realmente la verdadera cruz. Así se hizo, lo representa esa pintura, a la derecha aparece, después de ser curada, en actitud de oración, la cristiana que había recibido la sanación, orando delante de esa cruz, y a partir de esa invención, de ese encuentro, de ese hallazgo, la madre del emperador, la emperatriz Santa Elena, mandó hacer de esa cruz 3 partes. Una se trasladó a Constantinopla, donde su hijo había trasladado la capital del imperio, otra quedó en Jerusalén, que fue la que luego diremos fue capturada, robada por los persas en el siglo VII, y finalmente una tercera se llevó a Roma, donde se conserva todavía en la iglesia dividida entre la Basílica Vaticana y la iglesia de Santa Cruz en Jerusalén, junto con otras reliquias. Tan importante es para los orientales, para los bizantinos, podríamos decir, este afán de Santa Elena por encontrar la cruz, que el modelo iconográfico, que en todos los iconos y pinturas murales representan a Santa Elena y al emperador Constantino, que para los orientales, los ortodoxos, es santo, es siempre el que veis ahí. El emperador, su hijo, a la izquierda y ella a la derecha, sosteniendo ambos la Santa Cruz. Un modelo que se repite con mucha saciedad. Es un icono que se encuentra en la Basílica de la Dormición de la Virgen de Jerusalén, de los ortodoxos armenios. Las reliquias que se llevaron a Roma son 3 fragmentos de la cruz, en 3 trozos, el Titulum Crucis, el famoso INRI, Jesús Nazarenus Rex Judeorum, y también un clavo y algunas de las espinas. Santa Elena conservó esas reliquias en su palacio, la llamada Basílica Sesoriana, en cuyo espacio, posteriormente, muerta ya la emperatriz, su hijo Constantino levantó una primera basílica. Esa basílica se llamó Sancta Jerusalén, porque precisamente por deseo expreso del emperador, en los cimientos se echaron piedras y tierra provenientes de Jerusalén y en concreto del monte. Posteriormente, y dado que la reliquia principal que se albergaba en esa basílica, que pasó a llamarse Basílica Sesoriana, era un trozo de la Santa Cruz, pasó a llamarse Santa Cruz de Jerusalén, Santa Croce in Jerusalem. La basílica fue
remodelada interiormente a finales del siglo XV por dos de sus titulares, cardenales españoles, don Bernardino de Carvajal, y el que fue más importante, al que luego nos referiremos, don Pedro González de Mendoza, arzobispo de Toledo, y el exterior pues, fue reedificado ya con un gusto tardo barroco en 1744, ofreciendo la visión que tenemos ahora. Aparte de ser una basílica, tiene anejo un monasterio de cistercienses de la estricta observancia, de padres trapenses. Muy pronto en Roma, la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, precisamente por la reliquia de la Santa Cruz que veneraba, junto con otra relativa a la Pasión de Cristo, centró la liturgia del Viernes Santo. Hasta el siglo XIV, el Papa personalmente, con los pies descalzos, encabezaba la procesión que iba desde la Basílica del Laterano, que es la Catedral de Roma, hasta la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, que dista aproximadamente pues, algo menos de 1 kilómetro. Allí veneraba lo que el himno litúrgico de Venancio Fortunato llama Vexilla Regis, es decir, la bandera del rey. La bandera del rey es la Santa Cruz, ese himno tan hermoso que Venancio Fortunato en el siglo VI hizo sobre la Santa Cruz y que formó parte de la liturgia del Viernes Santo de la Iglesia. Aquí tenemos el Titulum Crucis, que sería pues, precisamente ese texto que dice San Juan, se escribió en latín, griego y hebreo, Jesús Nazareno, Rey de los Judíos, que un reciente estudio epigráfico, hará 3 o 4 años no más, llevado a cabo por parte de un equipo de investigadores alemanes, pues dataron el tipo de escritura y demás, pues, efectivamente del siglo I. Y estas son los 2 trozos, a la izquierda el clavo y luego pues, unas espinas. Otro importante relicario de la Santa Espina era precisamente el que tenía San Luis de Francia y que se conservaba en la Sainte-Chapelle, en París. Si han visto, es una iglesita gótica preciosa, toda vidriera, únicamente edificada para albergar esa reliquia de una de las espinas de la cruz de Cristo. Pasados 3 siglos, tuvo también gran importancia para la difusión de la devoción a la Santa Cruz la historia de la recuperación de la parte de cruz que estaba en Jerusalén por parte del emperador bizantino Heraclio. Esta historia fue recogida, aparte por los historiadores bizantinos de la época, por el gran divulgador de la vida de los santos, Jacobo de la Vorágine, Giacomo da Bernazzi, en su obra clásica La leyenda dorada. Heraclio vivió del 575 al 641 y su reinado supuso, podríamos decir, una revitalización de la política militar del Imperio bizantino que, frente al Imperio persa y al naciente Islam, había sufrido pérdidas territoriales bastante notables. En una campaña en la que entró dentro del territorio del Imperio persa, llegó incluso a acercarse a la misma capital, a Bagdad, y el emperador persa, Khosroes II, no ofreció ninguna resistencia, más quiso llegar a una especie de pacto con él y le envió un legado junto con ese trozo de la Veracruz que los persas habían robado, por así decirlo, se habían incautado de ella en Jerusalén cuando la conquistaron. Eso ocurría en el 628. Heraclio firmó la paz con el emperador.